Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía del mundo y listos para el chismecito jugoso del día, porque hoy, amigos y amigas, nos sumergimos en un tema que prende fuego las redes sociales. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a desmenuzar a fondo la impactante reacción de Mert Demir al borrar una foto con Afra Saraaolu. Sí, la bomba ya explotó y las ondas expansivas todavía resuenan. Para los que quizás no estén tan familiarizados con este torbellino de celebridades turcas, hagamos un breve repaso, un refrescamiento de memoria para que todos estemos en sintonía. Afra Saraaolu, para empezar, es una actriz turca que con tan solo pronunciar su nombre, ya evoca imágenes de glamour y éxito rotundo. Es la protagonista indiscutible de la serie Yalan, una producción que, por cierto, está rompiendo absolutamente todos los récords de audiencia. Su interpretación, su carisma y su belleza la han convertido en un verdadero ícono de la televisión turca, y su nombre es sinónimo de éxito. Es sin duda una de las actrices más queridas y aclamadas del momento. Y luego tenemos a Mert Demir, un cantante turco que con su voz aterciopelada y su talento innegable, ha conquistado los corazones de miles de personas. Su música, una mezcla perfecta de romanticismo y ritmos pegadizos, resuena en las radios y plataformas de streaming. Es un artista con una sensibilidad exquisita, y su atractivo físico no deja indiferente a nadie. Además, su personalidad, siempre enigmática y con un toque de misterio, lo convierte en un personaje aún más fascinante. Y por si fuera poco, la chispa entre Afra y Mert había prendido, y fuerte. Se especulaba, y luego se confirmó que estaban saliendo. Bueno, o al menos estaban saliendo. ¿Por qué digo estaban? Pues porque lo que ocurrió recientemente en las redes sociales, precisamente ha dejado a todos, absolutamente todos, con la boca abierta y preguntándose qué está pasando realmente entre ellos. ¿Amor en peligro? ¿Crisis a la vista? ¿O simplemente un pequeño drama para mantenernos en vilo? Y antes de que sigamos, y esto es muy importante, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros chismecitos, análisis y novedades del mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Suscribirse es gratis y a mí me ayuda un montón. Así que ya sabes. Cada suscripción, cada like, cada comentario, es un abrazo virtual que me llena de energía para seguir creando contenido que les guste. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, la foto. Recordemos, para refrescar la memoria, que Mert Demir, en un momento dado, decidió publicar una foto con Afra en sus redes sociales. Una foto, digamos, bastante normal. No se trataba de una imagen especialmente romántica, ni con poses exageradas. Era una foto que en principio, no debería haber despertado mayores controversias. Pero claro, las redes sociales son un hervidero de especulaciones, un campo minado de análisis y conjeturas. Cualquier cosa, por mínima que sea, se analiza con lupa. Y la foto, claro, no tardó en generar una lluvia de comentarios y suposiciones sobre la relación entre ambos. Los fans, siempre atentos, observaban cada detalle, cada gesto, cada mirada. La foto se convirtió en el centro de la conversación, y cada like, cada comentario, alimentaba la expectación. Todo parecía ir viento en popa. Afra y Mert se veían juntos, felices, compartiendo momentos. Se les había visto en eventos públicos demostrando sin temor que su relación era, al menos, oficial. Red carpets, cenas románticas, paseos. Todo parecía un cuento de hadas. Y, de repente, ¡zas! Un movimiento inesperado. Mert borra la foto. Y no solo eso, sino que eliminó cualquier rastro de Afra de su feed de Instagram. ¡Boom! La bomba explotó con una fuerza incalculable. Las notificaciones de los teléfonos comenzaron a sonar sin parar, y las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué motivó esta repentina desaparición digital? ¿Celos? ¿Una pelea? ¿Han terminado? ¿O quizás es todo una estrategia de marketing, un truco publicitario bien orquestado? Las teorías son infinitas. Y como siempre, aquí estamos nosotros para analizar cada una de ellas, desmenuzar los detalles, y tratar de entender qué es lo que realmente ha sucedido, que se esconde detrás de este enigmático gesto.
Una de las primeras teorías, la más obvia y quizás la más probable, es que haya habido una discusión, una pelea, un desacuerdo. Es la explicación más común, la más humana. Sabemos que las relaciones, por muy bonitas que parezcan desde fuera, tienen sus altibajos. Y a veces los desacuerdos, las diferencias de opinión, generan tensiones que pueden desembocar en una discusión acalorada. Y quizás tras esa discusión, Mert decidió borrar la foto como un gesto de enfado, de distanciamiento. Quizás como un acto impulsivo, una forma de manifestar su malestar, de poner distancia emocional. O quizás simplemente para castigar a Afra. Es una reacción impulsiva, sí, pero tremendamente humana. A todos nos ha pasado alguna vez, en un momento de furia, de frustración, hacemos cosas que luego lamentamos. La ira, la decepción, el orgullo herido, son emociones poderosas que pueden nublar el juicio y llevarnos a tomar decisiones que en retrospectiva, no son las más acertadas. Otra teoría, que también se ha comentado mucho, es que el motivo de la discordia fueran los celos. Recordemos que Afra es una actriz muy popular, una estrella en ascenso, y su trabajo la obliga a estar en constante contacto con otros actores, a protagonizar escenas románticas, a participar en eventos sociales donde la atención mediática es constante. Y quizás Mert, aunque parezca un hombre de mundo, un artista con una personalidad relajada y desenfadada, es de esos que se ponen celosos, que no gestionan bien la exposición mediática de su pareja, o que simplemente le incomoda el trabajo de Afra, la cercanía que su profesión exige. Es una posibilidad, aunque no podemos confirmarla. Los celos, esa emoción tan compleja y destructiva, pueden surgir por diferentes razones: inseguridad, miedo al abandono, baja autoestima, y a veces pueden envenenar una relación, incluso una que en apariencia es perfecta. También hay quien sugiere que todo es una estrategia de marketing, un montaje cuidadosamente orquestado para generar interés, para mantener el foco mediático, para crear expectación. Recordemos que Mert Demir es cantante y un cantante necesita mantener su nombre en boca de todos, generar interés en su música, en sus próximos proyectos. Afra Saraolu, por su parte, es una estrella de televisión, y en el mundo del entretenimiento, la publicidad es fundamental. Y lamentablemente a veces se recurre a este tipo de estrategias, a este tipo de dramas, para generar atención, para crear expectación, para mantener al público enganchado. Quizás con el objetivo de promocionar una nueva canción de Mert, un nuevo proyecto de Afra, o simplemente para mantener el interés del público, para que su nombre no caiga en el olvido. ¿Quién sabe? En este mundo, todo es posible. Las relaciones sentimentales, lamentablemente, a veces se convierten en un producto más, en un elemento de marketing que se utiliza para generar ingresos y aumentar la fama. Además de las teorías sobre por qué borró la foto, también hay que considerar lo que *no* borró. Mert no ha dejado de seguir a Afra en Instagram, ni ha eliminado todas las fotos en las que aparecen juntos. Si se tratara de una ruptura definitiva, de un enfado monumental, lo lógico sería un borrón y cuenta nueva completo. Eliminar la foto, dejar de seguir a la persona, borrar todas las fotos donde aparecen juntos. Pero no, Mert no ha hecho eso. Esto podría indicar que la situación no es tan grave, que quizás no hay una ruptura definitiva, sino un momento de crisis, de distanciamiento temporal. O quizás simplemente no ha querido hacer un borrón y cuenta nueva completo para no levantar aún más sospechas, para no avivar aún más el fuego de la especulación. Es como si quisiera dejar una puerta entreabierta, una señal de que, a pesar de todo, hay esperanza. Otro aspecto interesante es la reacción de Afra. Hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre la eliminación de la foto. Ni en sus redes sociales, ni en ninguna entrevista. Un silencio absoluto, una postura hermética. Y esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Está enfadada? Está intentando mantener la calma, evitar el drama, no darle más importancia al asunto. Está esperando el momento oportuno para hablar. ¿O simplemente no quiere alimentar el morbo, no quiere contribuir al circo mediático? No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos, a no ser que alguno de ellos decida romper el silencio y hablar abiertamente sobre lo sucedido. El silencio a veces puede ser más elocuente que cualquier palabra. Pero vamos a profundizar un poco más en las posibles causas de esta polémica. Un factor importante es la presión mediática. La fama, la exposición pública a los fans, los medios de comunicación. Todo eso ejerce una gran presión sobre las relaciones.
Ser el centro de atención, estar constantemente en el ojo público, recibir críticas, comentarios, juicios. Todo eso puede ser abrumador, puede desgastar una relación, puede generar conflictos, inseguridades y, por supuesto, celos. Especialmente en parejas que se dedican al mundo del espectáculo, donde la privacidad es un lujo y donde la vida personal se convierte en un espectáculo. Por otro lado, está el tema de la privacidad. Las redes sociales, en teoría, son una plataforma para compartir momentos con los demás, para conectar con amigos y familiares, para expresar ideas y opiniones. Pero, en la práctica se convierten en una ventana abierta a la vida privada, donde todo el mundo opina, juzga, especula, critica, y a veces incluso insulta. Y esto, para muchas personas, puede ser agobiante, puede generar incomodidad, puede minar la confianza. Quizás Mert, al borrar la foto, estaba buscando un poco de privacidad, un poco de espacio para él y para su relación. Quizás sentía la necesidad de proteger su vida privada, de poner límites a la intromisión mediática, de recuperar un poco de control sobre su propia narrativa. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta acción? Pues, en principio, ninguna. No ha habido declaraciones oficiales, no hay noticias sobre una posible ruptura definitiva. Pero en el mundo del espectáculo, las acciones, por pequeñas que sean, siempre tienen consecuencias. La eliminación de la foto ha generado muchos comentarios, ha alimentado rumores, ha puesto a la pareja en el centro de la atención. Y esto, a su vez, puede afectar a su imagen pública, a sus proyectos profesionales, a la percepción que tiene el público sobre ellos. La fama a veces es una espada de doble filo, te da reconocimiento, pero también te expone a la crítica, a la especulación, a la manipulación. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que las relaciones son complicadas. Que todos, incluso las estrellas de cine y los cantantes famosos, tienen sus problemas, sus crisis, sus altibajos. Que la vida a veces es un vaivén de emociones, una montaña rusa de sentimientos, y que las redes sociales, aunque parezcan una ventana al mundo, no siempre reflejan la realidad, no siempre muestran la verdad completa. Detrás de las fotos perfectas, de las sonrisas radiantes, de las vidas aparentemente ideales, se esconden las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas frustraciones que todos experimentamos. Y sobre todo que no debemos juzgar, ni emitir juicios de valor precipitados sobre la vida de los demás. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, todos luchamos por ser felices. La empatía, la comprensión, la prudencia, son herramientas esenciales para navegar por este complejo mundo. En definitiva, la eliminación de la foto de Mert Demir con Afra Saraolu es un tema que ha generado mucha expectación, y que nos recuerda lo fascinante y enigmático que puede ser el mundo de las celebridades. Y como siempre, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier pista que nos ayude a entender qué está pasando realmente entre ellos. Quizás con el tiempo la verdad salga a la luz, o quizás, como ocurre en muchas ocasiones, el misterio permanezca, y solo podamos hacer conjeturas y especulaciones. Pero en cualquier caso, la historia de Afra y Mert nos recuerda que en el amor como en la vida, todo puede suceder. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este chismecito de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Si te gustó este análisis, no te olvides de dejar un comentario abajo contándome tu opinión. ¿Crees que es una pelea? ¿Celos? ¿Marketing? ¿Qué piensas tú? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes, porque ustedes son parte esencial de este canal. Sus opiniones enriquecen la conversación y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y ahora, antes de despedirnos, no te olvides de darle al me gusta si te ha gustado el vídeo, de compartirlo con tus amigos y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros chismecitos. Suscríbete ya, activa la campanita y únete a la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y que la curiosidad nos siga uniendo.